Buenos días, tardes, noches, como sea la hora en la que nos estén viendo. Bienvenidos a Bachi Noticias. La verdad, este programa es muy importante porque ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de Chihuahua Revolucionario. ¿Qué es Chihuahua Revolucionario? Chihuahua Revolucionario se refiere a la época donde ocurrieron bastantes eventos históricos durante la época de la revolución en nuestro hermoso estado. Este estado fue escenario de varios acontecimientos importantes que fueron dirigidos por líderes como Pancho Villa. Pancho Villa fue un líder revolucionario que desempeñó un papel destacado en su región. La batalla de Ciudad Juárez de 1911 y la División del Norte, encabezada por Villa, fueron los eventos más significativos. Buenos días, tardes, noches, soy el reportero del canal y les voy a hacer un resumen acerca de los 4 personajes que voy a entrevistar. Empezamos con Pascual Orozco. Inicialmente aliado de Madero, luego se distanció y lideró su propia revuelta en Chihuahua. Pancho Villa fue el personaje más famoso de la Revolución Mexicana porque todos lo odiaban. Luego Victoriano Huerta, después del golpe contra Madero, Huerta asumió la presidencia, lo que generó resistencia en varias regiones, incluida Chihuahua. Finalmente, Álvaro Obregón. Más tarde, durante la consolidación del poder postrevolucionario, Obregón jugaría un papel importante. Pascual Orozco Vázquez fue un revolucionario que empezó apoyando el plan de San Luis de Madero y después lo traicionó reconociendo el gobierno golpista de Victoriano Huerta. Orozco nace el 28 de enero de 1882 en San Isidro, en el municipio de Guerrero, en el estado de Chihuahua. ¿Quién eres? Soy Pascual Orozco. Fui una de las figuras más importantes en la revolución de Chihuahua y fui aliado de Francisco Madero. ¿Por qué te distanciaste de Madero? Tuvimos una discusión muy fuerte que nos hizo tomar cada quien nuestro lado en la revolución de Chihuahua. Y por último, ¿qué fue lo que hiciste? Lo que hice fue una revolución aparte llamada Pascual, y esa revolución fue que llevó a tomamos a dominio Ciudad Juárez y contribuimos con las batallas a toda la región. Aquí tenemos a Pancho Villa. Primero que nada, ese no es mi nombre. Mi nombre es Doroteo Arango. Nací en 1878, el 5 de junio, en La Coyetada. Principalmente, ¿cuál fue tu función en Chihuahua en la revolución? Pues yo lideré la toma de Juárez, una victoria estratégica, y con ello logré una ventaja militar. Y por último, ¿por qué te consideran líder de la revolución? Me considero líder de la revolución gracias a mis habilidades y a mi pensamiento estratégico en el campo de batalla. Gracias a esto pude mover a mucha gente por toda la región de Chihuahua, y gracias también a esto pudimos lograr una ventaja estratégica ganando muchas batallas. El general revolucionario Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, fue asesinado por un grupo de hombres mientras conducía su carro por las calles de Parral, Chihuahua. Con la muerte de Villa, terminó la era de los principales caudillos de la etapa armada de la Revolución Mexicana. Su figura se vio rodeada de historias que referían hechos oscuros y violentos. ¿Y tú quién eres? No, mijo, tú no te me confundas. Yo soy Victoriano Huerta, un personaje central de la Revolución Mexicana. ¿Y tú qué hiciste después de derrocar al presidente Francisco de Madero? No, pues asumí la presidencia, pero varios líderes revolucionarios, incluyendo los chihuahuenses, pusieron resistencia a mi liderato. ¿Y quiénes fueron los líderes que se levantaron contra ti? No, pues los que más me dieron guerra era el de allá de Chihuahua, el de Juarito, el Pancho Villa, y el otro, el de La Pascua, el Pascual Orozco. Pues querían derrotar mi régimen. Se le recuerda como uno de los artífices de la decena trágica que culminó en el derrocamiento y el posterior asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Así fue que con el peso del mote de traidor a la patria, Huerta asumió la presidencia, cargo que ostentó por poco más de un año, antes de ser obligado a renunciar y enviado al exilio. ¿Quién eres y tú qué hiciste? Mi nombre es Álvaro Obregón y lo que en resumen hice fue que luché valientemente contra las fuerzas federales, liderando mis tropas en varias batallas clave, lo que llevó la victoria de los constitucionalistas.
y la consolidación de mi control sobre gran parte del territorio mexicano. ¿Y qué fuiste? Fui militar, revolucionario, presidente municipal y presidente de México, que fui asesinado el 17 de julio de 1928. Pues me mataron por envidia, porque pues era un canijo y llegué a ser presidente de México. En abril de 1915, Obregón derrotó a Francisco Villa en la batalla de Celaya. En esta lucha fue cuando Obregón perdió el brazo derecho. Muchas gracias a todos por aceptar nuestra invitación al programa y por aportar información tan importante sobre el Chihuahua revolucionario. Chihuahua fue lugar de batallas muy importantes como lo son la toma de Ciudad Juárez en 1911 o la toma de la ciudad de Chihuahua en 1914. La región fue un lugar muy importante para la Revolución Mexicana y gracias a esto las personas en las que estuvieron adquirieron poder. El periodo de la Revolución dejó una serie de aspectos que siguen plasmados en la actualidad. Los principales son identidad cultural, memoria histórica, influencia política y impacto social. Con este último nos referimos a que algunas de las prácticas que se solían hacer durante esa época para buscar justicia y libertad siguen siendo practicadas en la actualidad en diferentes dinámicas sociales del Estado. Y gracias a esto también nos damos cuenta de los errores que cometieron nuestros antepasados por la avaricia de poder. Sí, más que nada no volver a repetir esos errores, o sea, tenemos que comprender que nosotros como personas no podemos tener todo el poder en nuestras manos, para no volver a repetir esos errores que se cometieron en el pasado. Y nosotros como Futura de México podemos decir de mejorar nuestro país y ya, es todo. Gracias. Gracias por vernos.